hablar de las alteraciones con respecto a los cambios de color diferentes de la piel, ¿ya? Mira, las discromías, ¿qué son las discromías? Son todas aquellas alteraciones que pueden ser fisiológicas o patológicas del color normal de la piel. Pueden ser debidas a cambios en la melanina o discromías que no tengan que ver con eso. Si son discromías melánicas, son aquellas que están relacionadas con la producción de melanina o aumento de las células que le producen, que son los melanocitos. Si son no melánicas, es lo que no tiene que ver con la melanina. ¿Ah, sí, mamá? Ya, seguimos avanzando. Miren, las discromías pueden ser melánicas y no melánicas. Melánicas cuando tiene que ver con alteraciones en la producción de la melanina por los melanocitos, y no melánicas de otros. En este tema hay muchas clasificaciones, hay varias. Esta clasificación me pareció interesante, pero sobre todo de estas vamos a agarrar las patologías que vemos frecuentemente. ¿Okay? Miren, de las discromías melánicas en dos grupos: hipocromías o acromías, donde la pigmentación es menor que el tono de la piel, y las hipercromías son las que son, vamos a decir, más aumentadas que el tono de la piel. En las hipocromías tenemos, por ejemplo, el vitiligo, ya que es muy conocido, de repente es una patología más frecuente que se ha visto, el piedalismo, la hipomelanosis cutata, los nevus. Y en las hipercromías tenemos los nevus de Ito, de Ota, seguramente lo he visto, pero no sabía cómo se llamaba, los nevus de Becker, las cefélides, los léctigos, el melanio. ¿Okay? Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, las hipocromías. La más frecuente, una de las más frecuentes es el vitiligo, ¿ya? Seguramente han visto personas con manchas blancas, acrómicas. Hipocrómicas es cuando es menos que el tono de la piel, pero no llega a ser blanco. Acrómicas es que ya no tienen nada de color de la piel. ¿Okay? Entonces, el vitiligo es una hipomelanosis adquirida de aparición progresiva, donde hay máculas acrómicas ya o hipocrómicas. Afecta al 1% de la población mundial y más de la mitad de los casos se ven en personas jóvenes, menores de 20 años. El 30% de esas personas presentan antecedentes familiares de vitiligo y antecedentes personales o familiares de otras enfermedades autoinmunes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que una de las posibles causas son los fenómenos autoinmunitarios, y eso explica por qué está relacionado con otras enfermedades inmunitarias también. ¿Cuál es la causa? Hay un trastorno poligénico multifactorial cuya patogenia exactamente es muy compleja de interpretar. No se sabe con exactitud en todo caso cuál es la causa, pero hay varias teorías que tratan de explicar la interacción de factores genéticos. Hay factores genéticos implicados, por eso va a haber mayor predisposición en la gente que tiene vitiligo, su descendencia de hacer vitiligo. Hay mayor predisposición. Emocionales, en los niños sobre todo se ha asociado a episodios grandes de estrés o aparición. Inmunitarios, porque está asociado también a enfermedades autoinmunes, como hemos dicho, ¿okay? Y influyen en la función y en la sobrevivencia de los melanocitos. ¿Okay? También hay otras teorías que hablan de que hay sustancias tóxicas que van vamos a decir, que van a producir la muerte de los melanocitos. ¿Okay? Si bien se plantean diferentes teorías, no son influyentes, y la más aceptada es la inmunitaria, por si acaso. Esa es la más aceptada de las teorías en las que
causa el vitiligo. El vitiligo se va a clasificar según su forma y según la distribución de la lesión, según la forma de la lesión. El vitiligo clásico es el bicolor. ¿Cuál? El que es la parte acrómica y la piel normal. Bicolor. Tricrómico es la que tiene, vamos a decir, 3 tonalidades. La parte piel normal, la parte donde está el vitiligo, que es acrómica, y la parte que como que o se está despigmentando o se está repigmentando. Es un tono ahí, a ese se llama vitiligo tricrómico. El inflamatorio cuando tiene un halo eritematoso, sobre todo se ve en las zonas fotoexpuestas. ¿Para qué servía la mela? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿el color es un adorno que tenemos? No. ¿Se acuerdan que el color estaba dado por los melanocitos que producían la melanina? Y la melanina está determinada genéticamente, pero su función ¿cuál es? La fotoprotección. Protección contra los rayos. Lo daban a los queratinocitos como una forma de sombría, ¿se acuerdan? Sí. Para que absorbieran la radiación ultravioleta y no dañaran el ADN del queratinocito. Entonces, cuando el sol les da a las personas que tienen vitiligo en zonas fotoexpuestas, ellos les van a... Normalmente el vitiligo es asintomático, no da síntomas, ¿ok? Pero en las zonas fotoexpuestas, si yo tengo en la cara, en la frente, en el brazo y me da el sol, ahí sí voy a tener ardor, picazón, pálida. ¿Por qué? Porque el sol va a estar prácticamente una quemadura, ¿no? Por eso no es lo mismo que una persona de fototipo 1 se ponga al sol que una de fototipo 4, 5, 6, ¿no? A nosotros nos ponemos, no nos pasa mucho, pero un blanco que se ponga se queda, ¿ya? Entonces, en esa zona, vamos a decir que tiene más o menos ese efecto. El vitiligo en confeti, ¿ok? Es una forma de presentación poco frecuente. Yo, la verdad, nunca he tenido la oportunidad de ver. Es un vitiligo, pues, como tamaño de confeti, ¿no? Circulares pequeñitas, ¿ya? Y el vitiligo folicular es una presentación que afecta a los folículos. Y ¿se acuerdan a nivel de la formación del pelo, a nivel de la papila del bulbo, habían melanocitos que le daban color? Pues ese vitiligo va a afectar ahí y va a producir el aclaramiento de los pelos de color blanco, se van a poner. ¿Puede haber un vitiligo que afecte en esa zona? Sí. Eso es un signo de mal pronóstico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos pacientes con vitiligo y supongamos generalmente son en las zonas periorificiales, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz y la boca. Por ejemplo, cuando es alrededor de los ojos, cuando ellos todavía mantienen las cejas negras, buen pronóstico. Si empiezan a despigmentar las cejas y se vuelven blancas, es mal pronóstico, porque las reservas de melanocitos siempre quedan en el pelo, y cuando se van perdiendo es un signo de mal pronóstico, por ejemplo. Y según la distribución, puede haber un vitiligo no segmentario y un vitiligo segmentario. ¿Qué quiere decir? No segmentario es que abarca lo que ya les mencioné, zona acrofacial, mucosas, generalizada, mixta, pero es de distribución simétrica, como esto, derecha-izquierda. En ese tipo de vitiligo que afecta de forma simétrica, acrofacial en las mucosas, el curso es impredecible, tiende a abarcar rápidamente más áreas y tiene asociación con enfermedades autoinmunes. En cambio, cuando es segmentario, quiere decir que es unilateral, abarcando las líneas de Blaschko. Las líneas de Blaschko se distribuyen de forma horizontal a nivel de tórax, son las líneas por donde probablemente han migrado las células germinativas. En la epidermis probablemente han migrado por ahí en la zona, en la época embrionaria. Esas son las líneas de Blaschko. La región más afectada es la cefálica, generalmente el trayecto del trigémino produce poliosis. La poliosis es mechón de pelo blanco, donde ha afectado en cuero cabelludo un mechón de pelo blanco por vitiligo o por otra causa se llama poliosis. Y la leucotriquia es lo mismo, ¿no? Pelos blancos.
Esta tiene tendencia a la estabilidad y generalmente no se asocia con enfermedades autoinmunes. Esto sirve, claro, pues si yo veo a un paciente que viene con lesiones generalizadas simétricas, tengo que pedirle algunos marcadores. ¿Okay? En cambio, las personas que tienen un vitiligo segmentario probablemente no esté tan asociado a este tipo de enfermedades y el pronóstico estable, el pronóstico es mejor. Pero en general, la evolución del vitiligo es impredecible. Impredecible, ¿no? Nosotros no podemos decirle al paciente probablemente va a pasar esto, ¿no? Pero no podemos asegurar, ¿ok? Y otra cosa también es importante de los pacientes con vitiligo es que ellos tienen el fenómeno de Coebner, no están, pero tienen el fenómeno de Coebner. ¿Se acuerdan que era? Donde había daño, la aparición de las lesiones. Eso lo habíamos visto en psoriasis, en líquen plano también, ¿no? En vitiligo también se ve. Entonces, por eso ellos donde las zonas se ajusten, por ejemplo, las personas ajustan la cintura, se sujetan los zapatos muy ajustados y ahí tienen más manchas blancas. ¿Okay? Otra patología muy frecuente de ver, y seguro lo han visto, es la pitiriasis alba. Eso lo ven en los puestos, siempre le dan medicación pensando que son tiñas y siempre llegan al hospital. ¿Okay? Las pitiriasis alba seguro lo han visto. ¿Qué son? Es un trastorno de la piel donde da el sol generalmente, que causa zonas, máculas de color más claro. ¿Ok? Seguro en sus computadoras, ustedes van a ver la lesión bien, es una mancha hipopigmentada de bordes difusos, inclusive puede ser descamativa, generalmente asintomática, algunos pueden tener prurito y algunas veces con el sol se pueden volver eritematosos. Es un trastorno bastante frecuente, es muy común en niños y adolescentes. También está ayudado porque los niños todavía sus glándulas sebáceas no están activas, ¿se acuerdan? Entonces, como no están activas, su piel tiende a ser un poquito más seca. Eso favorece probablemente. La causa se desconoce, muy probablemente está vinculada con la dermatitis atópica, es más, es un criterio menor de dermatitis atópica, como vamos a ver. Algunos dicen que tiene que ver con la higiene, con la proliferación de estafilococos, por ejemplo. El estado nutricional, algunos estudios sugieren que tiene que ver con algunas avitaminosis y también tiene que ver el medio ambiente donde viven, sobre todo por la higiene o también por los baños prolongados, dicen que algunos niños se dan y eso ocasiona a alterar la superficie de la piel porque recordemos que ahí hay un poco de agua y grasa. Y eso hace que la piel, la capa córnea, se defienda, interaccione muy bien con el medio ambiente, con el medio externo. Pero si se pierde la humedad o de repente con unos baños de esponjas muy intensos, uno puede dañar la piel, ¿no? Entonces tiene que ver con todos esos factores. Entonces la pitiriasis alba es muy frecuente. ¿Cuál es el tratamiento de la pitiriasis alba? Es un poco difícil de tratar, pero básicamente el tratamiento son jabones suaves, cremas hidratantes y bloqueadores. Le dan al paciente y le dicen que esto en promedio debe mejorar de 2, 3 a 4 meses. Hay personas que tienen pitiriasis alba bien diseminadas, ¿no? Después de una exposición solar vienen con lesiones en la cara, en los brazos, en las piernas, por ejemplo. Entonces el tratamiento es eso básicamente, pero hay que decirle al familiar que las lesiones van a remitir en regular cantidad de tiempo. Otro tipo de hipercromías es el piebaldismo. ¿Qué es el piebaldismo? Es un trastorno de herencia autosómico dominante donde hay una mutación de un gen que se llama KIT que va a alterar probablemente la migración, va a haber una migración anómala de algunos melanocitos desde la cresta neural. ¿Okay? Los melanocitos van a migrar, van a pasar por la dermis hasta la epidermis. Pero en este tipo de enfermedad, vamos a decir, herencia autosómica dominante, va a haber una alteración. Por lo tanto, va a haber zonas de piel normal, va a haber la piel normal con zonas, con manchas totalmente acrómicas. ¿Okay? Máculas, entonces, hipopigmentadas de forma irregular, muy bien circunscritas.
¿Dónde lo vamos a encontrar? Se localizan en las caras internas de las extremidades, en el tronco, y típicamente va a afectar la frente y el cuero cabelludo. Forma un mechón de pelo blanco. Seguramente han visto, ¿no? La mamá que tiene el mechón de pelo blanco y el hijito también. Ese es pievalí, por ejemplo. El 90% tiene poliosis. Las manchas son presentes desde que nacen y permanecen estables a lo largo de toda la vida. Ahí están las manchas, ¿ok? En zona de tórax, piernas, y típicamente tiene una presentación en forma triangular a nivel de la zona frontal, ¿ok? Formando este mechón de pelo blanco que se llama poliosis. Eso es pievalí, eso es típico. La hipomelanosis de hito. Es un trastorno poco frecuente, he visto una sola vez en mi vida este de acá, poco frecuente, caracterizado, tiene múltiples máculas hipopigmentadas que adoptan un patrón como remolinos o lineal, siguiendo las líneas del blush con el tronco y extremidades. Ahí ven el niño, justamente es como si la mitad tuviera tiene unas manchas medias arremolinadas que abarcan todo, tanto la zona anterior como la posterior. Las lesiones están generalmente desde el nacimiento o pueden aparecer en la infancia. Eso se debe a qué? Recuerden que el niño, su piel, el niño no nace con la piel completamente desarrollada o madura. Eso va a suceder hasta promedio 5 o 6 años. Es más, el color de la piel del niño va a tomar su color casi, el que va a quedar como adulto más o menos a los 4 o 5 años, ¿ya? Entonces, muchas veces hay manchas, máculas hipopigmentadas que no se pueden visualizar porque las mamás a veces no sacan a los niñitos al sol, ¿no? Entonces no se pueden visualizar, pero cuando el niño se broncea ya esas manchas son más evidentes. Se cree que es un mosaicismo genético. ¿Qué es mosaicismo? El mosaicismo es un individuo que probablemente tiene 2 líneas celulares diferentes, o sea, con 2 ADN diferentes. Y eso puede afectar el desarrollo de algunos tejidos, por ejemplo. ¿Ya? A nivel de la piel, lo que produce probablemente es que haya un grupo de células que le dan color a esta zona de la piel y otras que le dan un color más claro. Es un síndrome neurocutáneo porque muchos de ellos están asociados con alteraciones del sistema nervioso central, oftalmológicas, musculoesqueléticas, dentarias y cardíacas inclusive. Y otra patología es la hipomelanosis cutata idiopática. Esto también es frecuente de ver. Tenemos pacientes, generalmente adultos, que vienen por unas pequeñas máculas circulares, pequeñas, acrómicas o hipopigmentadas a nivel de las piernas, de los brazos. Muy preocupados ellos porque piensan que es vitiligo, ¿no? Estas son máculas hipopigmentadas, bien delimitadas, sobre todo en zonas expuestas a la luz. Su causa no es clara, ¿ok? Y aquí también tendría que hacer énfasis en las lesiones hipopigmentadas, que lo vamos a ver en otro tema, que es las lesiones que se ven por fotodaño. Cuando hay mucha exposición solar, como vamos a ver, hay alteraciones en la pigmentación. Vamos a ver que hay léntigos seniles, pero también hay lesiones hipopigmentadas, ¿ok? Son pequeñas lesiones redondas hipopigmentadas en zonas fotoexpuestas, pero que se debe a la exposición solar, sobre todo en la gente que tiene mucha exposición de joven y niños de bonsai. La hipomelanosis cutata idiopática se puede presentar en zonas fotoexpuestas, pero también en zonas cubiertas. Otro tipo de hipocromía son los nevus anémicos. Eso también es un tanto frecuente de ver. Se ve de los niños pequeños, ¿okay? Las lesiones son lesiones bien delimitadas. En este niño está rojo porque lo han estimulado, o sea, han frotado el área y toda la zona por vasodilatación se ha vuelto eritematosa. Pero esa zona no, ¿ok? La causa se dice nevus anémico porque lo que hay es una circulación superficial que está reducida. Hay una vasoconstricción regulada. Entonces, al haber vasoconstricción, la sangre no circula, no se puede ver el eritema. Por eso se denomina nevus anémico. O sea, es un problema más que nada de
circulación, no tiene que ver tanto con la presencia de melanina o la disminución. No, es irreversible. El nevus acrómicos. Esto, en este tipo de, vamos a decir, de lesión, es por la existencia de melanocitos, pero que no funcionan o funcionan menos, que producen y transfieren menos melanina a los queratinocitos. Por eso dan lugar a zonas o parches de lesiones de piel que son más claras que la piel normal. No son lesiones acrómicas, son lesiones hipopigmentadas, ¿ok? Entonces por eso van a ver la línea media, miren, esta lesión desde el nacimiento. Suele ser unilateral y adopta una distribución generalmente metamérica. Los bordes son regulares o a veces irregulares. La hipomelanosis lineal es un trastorno pigmentario que sigue los patrones de la línea de Black. Causa el mosaicito también, parecido a la hipomelanosis de Ito, ¿okay? Pero esta no tiene asociación con trastornos neurológicos. Otro es el nevus de Sutton. Esto es frecuente de ver también. ¿Qué es eso? Generalmente son adolescentes, niños y adolescentes, que van a presentar un lunar en cualquier parte de la cara y alrededor del lunar la piel se empieza a volver hipopigmentada hasta que pierde totalmente su color. ¿Ok? Se llama nevus de Sutton. Es un nevus melanocítico con zona de despigmentación periférica que tiende, esta zona de despigmentación, finalmente este lunar va a involucionar casi completamente. ¿Cuál es la causa? Fenómenos inmunológicos. Parece que este lunar, por alguna causa, despierta fenómenos inmunitarios y el sistema inmunológico va a tratar de destruir el lunar. Entonces el lunar, de lo que es papular oscuro, se va a volver cada vez más pequeño hasta que lo desaparece. Este tipo de reacciones están relacionadas con vitiligo, con otros fenómenos inmunológicos como la alopecia areata, la tiroiditis, la enfermedad celíaca y también con la dermatitis atópica y también con la presentación de melanomas. Entonces, cuando vemos nevus de Sutton, hay que pensar en todo esto, pero también en personas adultas habría que pensar si hay un melanoma en alguna parte del cuerpo, ¿no? Algo muy frecuente, de repente, que recordamos de los libros de historia, de repente algunas, es el albinismo, ¿no? Esa es una condición genética, ¿no? Se caracteriza por alteraciones generalmente importantes en la visión y una disminución del pigmento, de melanina. Puede ser casi total, ¿no? En todas las zonas, en la piel, en los ojos y en el pelo. Ahora, ¿hay hipopigmentación también postinflamatoria? Sí, claro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando hay dermatitis de contacto, va a haber un daño a nivel de la membrana basal, va a haber daño a nivel de los queratinocitos y va a haber una hipopigmentación residual en las dermatitis atópicas, en el lupus eritematoso sistémico, en el lupus discoides va a haber. En la psoriasis, por ejemplo, los pacientes con psoriasis, cuando sus lesiones mejoran, dejan hipopigmentaciones y dejan hiperpigmentaciones, pero no llegan a ser acrómicas, siempre son hipopigmentadas. Infecciones también, ¿se acuerdan de la versicolor? Esa es la más frecuente, no, la que más nos recordamos. ¿Hay algunos procedimientos que producen hipopigmentaciones? Sí, cuando las hacemos crioterapia, por ejemplo, a los pacientes, va a dejar máculas hipopigmentadas. Láser, la electrofundulación, la exfoliación puede dejar en algunos pacientes también. Aquí también es importante cuando hay infiltraciones, ¿no? Eso lo hemos visto varias veces, los pacientes que vienen de reumatología les han infiltrado, por ejemplo, por el síndrome de túnel de Carpo, por ejemplo, les infiltran con corticoides, después de un tiempo empiezan a presentar una mancha, muchas veces hipocrómica y algunas veces acrómica en el lugar de la infiltración. Entonces hay que preguntar si tuvo algún antecedente en esa zona. También hay medicamentos que pueden producir hipopigmentaciones, las quemaduras también pueden producir, y los traumas también pueden ser causa de hipopigmentación. Aquí, esta es una, por ejemplo, hipopigmentaciones aquí por crioterapia. Le han hecho crioterapia y ha quedado manchado.
placas de psoriasis, ha dejado manchas blancas. La inyección de corticoides ha dejado una mácula hipoacrómica algunas veces. Y la pityriasis liquenoide crónica, que es un tipo, unas lesiones muy parecidas a la psoriasis, pero pequeñitas, también dejan hipopigmentación. Entonces, en realidad, lo que nos va a orientar en dermatología, como dijimos del primer día, es la historia clínica. O sea, algunas presentaciones son muy clásicas, demasiado clásicas, entonces ya el paciente entra y uno dice, este tiene vitiligo, tiene tal cosa. Pero hay otras no, que son medias dudosas. Entonces ahí lo que ayuda es el anamnesis. Tienen que preguntar, ¿no? Desde cuándo, cómo, evolución, examen físico, y ahí va a ser el diagnóstico. ¿Ok? Muchas veces no necesitamos examen. Ni siquiera en el vitiligo se hace biopsia. El diagnóstico es clínico nada más. Vemos el paciente y hacemos el diagnóstico. ¿Ya? Las biopsias no nos ayudan mucho. Vamos con las hipercromías. Las hipercromías quedan por alteraciones en los melanocitos, ¿no? Entonces, la mancha mongólica, eso hemos visto seguramente en niñitos, ¿no? En los bebitos. La mancha mongólica es una lesión pigmentada, es una de las más frecuentes en recién nacidos, ¿ok? Es el resultado, probablemente, los melanocitos, algunos se quedaron en la dermis, no migraron hacia la epidermis y se quedan en esa área y producen esas manchas. Desaparecen entre el primer y segundo año de vida, es una mancha entre azul grisácea, más frecuente en los asiáticos, en raza negra y en los hispanos también, o sea, en nosotros es frecuente. La localización más frecuente es en la zona sacra, en la zona de los glúteos, pero puede aparecer en las otras también. Esto se han visto seguramente, ¿no? Esas manchas oscuras que algunas personas tienen en una indicada, nevus de Ota, ¿ya? Es un trastorno benigno que afecta generalmente esa mancha, se encuentra en el territorio del nervio trigémico, ¿no? En las ramas oftálmica y maxilar, generalmente es unilateral. La etiología exacta es desconocida, pero es que los melanocitos, al emigrar de la cresta neural, no llegan por algunos factores directamente a la epidermis, sino se quedan en la dermis. Puede haber factores hormonales, hay genética, porque hay familias que tienen más tendencia a desarrollar estas lesiones, ¿ok? Más frecuente, como habíamos dicho, en la población asiática y en mujeres. La mayoría lo presenta desde el nacimiento, aunque algunos puede verse cada vez más a nivel de la pubertad o durante el embarazo. También tiene afectación a nivel del ojo. El nevus de Ito es una lesión similar al de Ota, pero se presenta en la zona del deltoideo. También desde el nacimiento y también es más frecuente en asiáticos y en mujeres. Es igual que el anterior, el nevus de Ota es la misma causa, pero esta se ubica a nivel de la zona del hombro, ¿ok? La ubicación. Nevus de Becker. Este nevus de Becker es un amartoma. ¿Qué era un amartoma? ¿Qué es un amartoma? Es una proliferación de células que constituyen normalmente el tejido, pero de una manera inapropiada, una distribución alterada totalmente. Este es un amartoma, ¿ya? Es una mancha, ¿ok?, de tamaño variable, generalmente marrón oscuro, de bordes limitados, generalmente reticuloide, en la región acromioclavicular, ¿ok? En la zona generalmente acromioclavicular, y tiene una característica de que en esa zona, si comparamos con el lado contralateral, los vellos se encuentran más aumentados y más gruesos. Habitualmente se localizan entonces en la zona del hombro, pero también pueden localizarse en la zona un poquito más medial de la espalda. Aparece, miren, nosotros en las personas nacían o aparecían en infancia. En cambio, el nevus de Becker aparece entre los 10 y 20 años, generalmente precedido de una prolongada exposición solar.
Esto es frecuente de ver en consultorio. Siempre van a seguro tener la oportunidad de ver nevus de Broca, ¿no? Son adolescentes que vienen, las mamás muy preocupadas porque tienen unas manchas oscuras en estas zonas mencionadas, ¿ok? Y si lo comparan, los vellos son un poquito más gruesos. Nevus de Broca. Las efémides son las pecas, ¿no? Son las máculas hiperpigmentadas, generalmente no tan oscuras, de pequeño tamaño, muy bien redondeadas, delimitadas, en zonas donde da el sol, generalmente en fototipos bajos, o sea, pieles claras. Eso se da porque hay un aumento del tamaño de los monocitos, ¿ya? Y esto va a dar una hiperpigmentación de la epidermis, pero no es que los melanocitos proliferen, solo que hay un aumento en la producción de melanina. Esas son las efémides o las pecas. La índigo solar. Esto es otra de las lesiones que seguro han visto en sus familiares que son adultos mayores. ¿Okay? Esos son los léntigos. Que son, hay dos tipos de léntigos. Este es el léntigo solar. Que son pequeñas máculas oscuras, de color uniforme, que aparecen en zonas fotoexpuestas. Es un signo de fotoenvejecimiento. ¿Okay? Aparecen en la cara, en el cuello, en la zona del escote, en la zona de las piernas. Su causa es la producción de aumento de la producción de melanina. ¿Por qué? Por el sol. El sol da y estimula que se produzca más melanina como un mecanismo de defensa. Por eso se da en zonas fotoexpuestas, ¿ok? Y es un signo de fotoenvejecimiento. Estas son lesiones, son máculas, o sea, no son elevadas. Esos son los léntigos solares. Eso sí han visto por todos lados, cuando vean en los carros, los abuelos, todo, una gran cantidad de personas tienen. Son léntigos solares, ¿ya? Y las manchas café con leche son manchas de color marrón claro, bordes muy netos, generalmente redondeados. La población general puede tener, las manchas de café con leche no son raras de ver, pero cuando tienen cierta cantidad de números, son más grandes de 15 milímetros, muchas veces puede ser parte del diagnóstico de la neurofibromatosis. ¿Okay? Cuando vemos en niños pequeñitos, por ejemplo, en un hospital, en niños más de 6, y aparte tienen otro tipo de lesiones, nos mandamos al hospital del niño porque los neurofibromas, ¿a qué edad aparecen? Ya han visto neuro, creo, ¿no? ¿No? ¿Todavía han visto? Ya las lesiones, los neurofibromas van a aparecer ya en la pubertad. O sea, el bebito no va a tener, al inicio solo va a presentar manchas café con leche. Va a ser una de las primeras manifestaciones de la neurofibromatosis. Ya posteriormente aparecen los problemas a nivel sistema nervioso central, en los ojos, en los oídos, a nivel abdominal. Eso se va a ver a partir de la pubertad. O sea, en un niño pequeño que yo veo más de 6 lesiones de cierto tamaño, yo tengo que pensar, pues y más si yo tengo que hacer la análisis y preguntar en los familiares, ¿no? Si tiene lesiones similares, si tienen tumoraciones de una piel, me hace pensar neurofibromatosis. El melasma, esa es una patología muy frecuente también, ¿no? El melasma, son las manchas de color marrón, localizadas generalmente en las zonas fotoexpuestas, principalmente la cara. Ahí la exposición solar hace que haya una respuesta aumentada de los melanocitos. Generalmente hay una predisposición familiar, genética hacia acá, por eso vamos a ver que nosotros en América del Sur tenemos muchas tendencias al melasma, tiene que ver la exposición solar, el estímulo hormonal es más frecuente en las embarazadas, por ejemplo, en mujeres que usan anticonceptivos de tipo orales, en fenómenos autoinmunes también está relacionado al estrés también. Entonces son manchas, ¿okay? Que pueden ser de varias tonalidades, de un color medio marrón, muy oscuros o claros en zonas donde llega mucho el sol, el dorso nasal, el borde superior del vibrolabio, en la zona malar, en la frente, y puede abarcar en realidad toda la cara. De bordes un tanto difusos. Es diferente que el léntigo, ¿ya? Eso es diferente. El léntigo es una lesión bien delimitada, pequeñas, pueden ser grandes también, pero generalmente son pequeñas, bien delimitadas. En cambio, el melasma es un poco reticular, bordes un tanto indefinidos, más en la cara. Y la acantosis nigricans, ¿no? Eso es muy frecuente, es una patología muy importante últimamente, ¿no? En el Perú, lamentablemente, nosotros tenemos problemas
que los del primer mundo están, de repente esa es su nueva pandemia, que es la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, todas las patologías degenerativas, pero nosotros también tenemos la patología infecciosa, ¿no? También la tenemos. Y dentro de las patologías que tienen que ver con todo esto del síndrome metabólico, la acantosis nigricans ha tomado, vamos a decir, que es resaltante. Es una dermatosis caracterizada por piel de un color gris o medio parduzco, pero no solo eso, sino la piel se vuelve un poco gruesa, aterciopelada, ¿dónde? En los pliegues, generalmente en el cuello, en la zona de las axilas, en la zona de la entrepierna, en las zonas debajo de las mamas. Hay dos tipos, benigno y el maligno. El benigno, generalmente hay algunas familias, generalmente de piel oscura, que pueden tener. Hay algunas presentaciones sacrales que son familiares y la gran mayoría está asociada a obesidad, ¿okay? Con la resistencia a la insulina, ¿no? Hay algunos fármacos también, y el maligno generalmente es una presentación asociada a adenocarcinomas en la zona abdominal, de aparición repentina, generalmente, vamos a decir, no tanto en personas con obesidad, ¿no? Pero aquí lo más importante, la acantosis nigricans, es la que está asociada a fenómenos de obesidad. Entonces vamos a ver ahí unas lesiones hiperpigmentadas, aterciopeladas, en la zona del cuello, que es lo más rápido de ver, pero también si lo examinamos en la axila y en la entrepierna también se puede ver. Esto es frecuente ver en los obesos y en los fototipos que nosotros tenemos. Hasta en niños se ve la acantosis nigricans, ¿ya? Que no tiene que ver con los de tipo familiar. Otras discromías, hemos visto las discromías que tienen que ver con la alteración en exagerada producción o poca producción con los melanocitos. Ahora hay discromías que no tienen que ver, que son pigmentos exógenos. Por ejemplo, esta es una discromía asociada a la toma de amiodarona, ¿ok? Y hay una pigmentación a nivel de cara y una coloración que refiere media amarillenta, marrón a nivel de las piernas. Este es por beta-carotenos, ¿no? Cuando hay ingesta de este tipo de vitaminas se va a presentar sobre todo en la zona de las palmas y las plantas. Y esto es una argiria, que es una hiperpigmentación como si en las personas que manipulan plata, por ejemplo. Y estos son los tatuajes, ¿no? Esos son externos. Su tatuaje es una pigmentación exógena de la piel, ¿no? Y muy frecuente ahorita está de moda, ¿no? Todos tienen tatuajes. Vamos con la última parte, que son las alteraciones de la coloración, pero por causas vasculares, ¿okay? Eso realmente es un tema muy, muy grande. Yo creo que eso lo van a ver cuando vean la parte de pediatría también, pero aquí vamos a tocar solo 2 o 3 puntuales. Dentro de las alteraciones o las lesiones vasculares, esta clasificación divide a los hemangiomas y a las otras alteraciones. Los hemangiomas son lesiones tumorales vasculares que pueden ser de varios tipos. Los superficiales se ven como manchas eritémato-violáceas, un poco de esa coloración, ¿ok? Y hay profundos que ya se ven como placas. Y otros son las alteraciones a nivel vascular, pero son los angiomas, por ejemplo, o las alteraciones a nivel capilar. Y otro grupo grande son las malformaciones ya vasculares. Entonces, de lo que nos interesa, ahí tenemos los hemangiomas. Miren, los hemangiomas son tumores de estirpe endotelial, son muy frecuentes en la infancia. El niño generalmente no nace con el hemangioma, el niño a las pocas semanas empieza a presentar un pequeño eritema y luego la lesión se presenta, crece más. Es más frecuente en niños con bajo peso y sexo femenino. ¿Dónde se localizan? Generalmente, según su localización, pueden ser superficiales y profundos. Superficiales se ven de color rojo, así como en esta forma. Son superficiales. Y cuando son profundos, que abarcan la dermis y el tejido celular subcutáneo, se pueden ver más papulares o de consistencia gomosa, por ejemplo. O algunos son compuestos. ¿Dónde se presentan más frecuentemente? En la cabeza y el cuello,
y también en el tronco y las extremidades. Esos vienen a ser los hemangiomas. Los hemangiomas tienen una característica: el niño no nace, aparece en las primeras semanas y tiene un periodo de crecimiento. Generalmente crece hasta los 6-7 meses en tamaño y en grosor. Y a partir de en promedio de los 10 meses empieza su involución. Puede desaparecer la mayoría hasta los 7 años. Si son muy grandes no desaparecen, pero igual baja el tamaño, o hasta los 10 años se puede esperar. Entonces, los hemangiomas aumentan de tamaño hasta cierta edad y luego involucionan. Esa es su forma de presentación. Si no hace eso, eso no es un hemangioma, porque hay otro tipo de alteraciones. Otras son las malformaciones vasculares, malformaciones a nivel capilar. También son lesiones benignas, no son tumorales, están presentes desde el nacimiento y son algunos errores de desarrollo embriológico a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Se presentan en los dos sexos. Al contrario de los hemangiomas, las lesiones persisten para siempre, no van a desaparecer. Y al contrario, crecen lentamente, se van de lo que son pequeñas máculas eritematosas, se vuelven algunas placas, inclusive de forma violácea, ¿okay? Que pueden en algunas zonas inclusive alterar la arquitectura normal. La más frecuente es la mancha en vino de Porto, que abarca una hemicara generalmente distribuida en la zona de inervación también del nervio trigémino. Es muy frecuente de ver ese tipo de patología, mancha en vino de Porto. Otro tipo de alteraciones, también hay malformaciones linfáticas, pero ahí no se ven como manchas, son lesiones papulares, un tanto translúcidas, por ejemplo, a nivel del labio, puede ser en cualquier área. Y vienen a ser lesiones de malformaciones venosas, pero ahí no se ven como máculas, sino se ven lesiones un tanto tumorales, depresibles en algunas zonas. Y también podemos ver malformaciones arteriovenosas, que tampoco se ven como mancha, pero al inicio se pueden ver, de ahí se va a presentar máculas, pápulas, ¿no? Inclusive con un agrandamiento del miembro que está afectado. Esa es la primera parte. ¿Alguna pregunta tienen? Vamos a descansar unos 10 minutos, ¿ya? ¿Alguna pregunta?